Sin análisis técnico, usted nunca conseguirá nada, nunca. Entiéndalo ya, en el cripto trading es aún más. Pero usted ha descubierto un video adecuado si quiere entender el cripto trading y empezar a ganar dinero, no solo malgastarlo. Empecemos, amigos. Hola a todos, amigos. Y pocos pueden imaginar, pero el precio de Bitcoin aumentó de $16.000 a $74.000 en los últimos 4 años. Esto es casi 5 veces más grande. Es una locura, es pura locura. Creo que apenas había gente que imaginaba ni esperaba tal cambio. Pero en vez de arrepentirse, lamentar por no haber podido ganar con Bitcoin, hoy les muestro cómo gracias al análisis técnico se puede ganar mucho dinero en criptomonedas. No tenemos ciertos objetivos para hoy, creo, sino comerciamos en las opciones binarias e intentamos ganar 1.500, $2.000. En mi plataforma de comercio favorita, desde hace poco están disponibles criptoactivos que no tienen nada que ver con las criptomonedas reales. No las compramos ni vendemos, pero eso no significa que no podamos ganar con esas herramientas. De hecho, trading y el análisis técnico no se diferencian mucho dependiendo del activo donde comerciamos. Los principios, las reglas, las leyes del mercado financiero son iguales. Por eso hoy no inventamos nada nuevo, sino aplicamos todos los conocimientos aprendidos hasta ahora. Abrimos el primer convenio, será de venta. Es muy simple. A pesar de correr riesgos adicionales comerciando contra la tendencia, lo que se puede hacer con mucho cuidado, veo un buen nivel que podría impedir la subida del gráfico. Veremos qué será. De momento parece que el gráfico cruzó este nivel, pero espero que el gráfico baje. Este nivel horizontal es simple, había reacciones del nivel a estos momentos. Por ejemplo, aquí, ustedes pueden verlo en el gráfico. En general es buena zona para un convenio bueno y puede ser importante. Y por cierto, qué bueno que abriéramos convenio. No me sería nada malo si hubiera perdido el convenio. Yo manejo muy bien mi depósito siguiendo las reglas de Money Management. Y en ese caso, solo abriría otro convenio con el importe doble. Este convenio gana, pero no voy a concluir más convenios de venta ya que es demasiado riesgo de momento. Vale, recordamos este activo. Seguimos adelante. Y parece una buena situación para no perder un buen punto de convenio. Abrimos el convenio. Ahora las explicaciones. Veo una buena línea de tendencia que sirve de aprobación. Creo que es algo clásico ya. Pongo la línea con 2 puntos de resalto de precio, corrigiéndola según otros rasgos de la tendencia. Y veo otros fragmentos del gráfico con la tendencia de subida, cuando el precio resaltaba de la línea de tendencia. A pesar de que el gráfico estaba debajo de la línea, corrientemente el gráfico está encima y está probando el nivel en este momento. Es muy probable la reacción aquí. Ganamos sin falta. Entonces, si no con el primer convenio, entonces con el segundo, con el importe doblado, pero ganaremos sin falta. No es que sea un convenio seguro, pero de todos modos ganamos y eso es lo que importa aquí. Esperaré hasta que se forme por completo esta vela y abriré otro convenio, ya que no vi una redacción clara, evidente. Además, se puede ver otro nivel, esta vez horizontal. Está aquí. ¿Es? ¿Dónde abrimos el convenio? Así tenemos 4 factores que indican la continuación de la tendencia. Pues vemos la tendencia de subida y el toque de las líneas.
Pues sería muy triste que la vela se formara debajo del nivel. Qué bueno que abriéramos el convenio mientras se formaba la vela. Eso nos ayudó a ganar dinero esta vez. A ver, a ver, la situación aquí es bastante interesante. La tendencia de subida está iniciando. Por eso vamos a prestarle atención. Entiendo que la dirección es de subida por los siguientes momentos. Vemos la línea de tendencia de color verde, está justo aquí, la ven ustedes ahora, y siguió el gráfico durante toda su bajada. El gráfico intentó salir de la línea de tendencia, solo ahora el gráfico logró superar la línea de tendencia y se desarrolló arriba. Los mínimos locales suben también, ya están cada vez en un punto más alto. Por lo general se formó el patrón de vuelta, se puede así decir así, pero la señal principal es superar el patrón de bajada. El cambio de la tendencia se comprueba con muchas cosas, las líneas deslizantes que se cruzan, así como los índices como MACD, Escolástico y muchos otros. En lo que se refiere al análisis técnico, cuando el gráfico cruza la línea de tendencia, es una señal de la vuelta del precio. Y la dirección del precio, por muy pequeña que sea aquí, nos ayuda a ganar dinero. Entonces, abrimos el convenio siguiente. La situación es simple. Vemos el nivel de aprobación, es un nivel horizontal. Hace cierto rato el gráfico resalta muy bien de él. Es la segunda reacción. El convenio es de compra, aunque parece que el precio puede cruzar el nivel, ya que es la tercera reacción del nivel. Pero los convenios abiertos son de corto plazo, espero que ganemos porque el tiempo es poco y todavía hay tal posibilidad. Genial, ganamos $460 y vamos a encontrar otra situación comercial para abrir otros convenios exitosos. Y pronto abrimos el siguiente convenio, ya estamos casi preparados. En este activo ya comerciábamos antes, puede que la recuerden. Creo que incluimos el convenio de venta que resultó ser exitoso. Este nivel es muy bueno, aunque hay ciertas dudas, ya que el gráfico está fuera de los límites de la línea de tendencia. Pues, pero de momento todo parece bien, pero vale. Creo que abro el convenio sin problema y esta vela con una sombra muy grande debajo me gusta mucho y compruebe la continuación de la dirección de precio. Pues pienso que es evidente que ganamos dinero con este convenio. Les recuerdo que hoy mantengo la sesión de comercio gratuita en mi canal de Telegram, por eso si quieren participar, pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo. Ahí en mi canal de Telegram les espero a todos, así que bienvenidos. Y nosotros ganamos $2000 hoy en este vídeo gracias al análisis técnico en los activos de criptomonedas. Usen todos los conocimientos en su práctica y nos vemos muy pronto.